Bienvenidos a una nueva edición. Deja tu comentario, suscríbete y deja también tu sugerencia. 1984 fue un año muy celebrado debido a los muchos momentos memorables que se vivieron en el mundo. Sonny Vaccaro, un cazatalento de la división de baloncesto de la empresa de zapatillas Nike, tenía dificultades para encontrar nuevos talentos que pudieran aumentar la reputación de sus productos de calzado. Ese año las ventas de zapatillas de baloncesto estaban lideradas por Converse, con el 54% de las ventas del mercado, seguidas de Adidas con el 29% y el 17% restante correspondía a Nike. Howard White, el jefe de la división de zapatillas de baloncesto de Nike, dijo que en aquel momento Adidas estaba en auge entre los adolescentes porque era muy utilizado por los nuevos raperos, mientras que la propia Converse ya estaba establecida como zapatillas de baloncesto por las dos leyendas de baloncesto, Magic Johnson y Larry Bird, que eran los embajadores de Converse. La propia Nike seguía teniendo la identidad de zapatillas para correr y eso no era rentable, porque la juventud no estaba interesada en zapatillas para correr, lo que significaba que no era suficiente para obtener beneficio de los adolescentes. En la propia empresa de zapatillas Nike, la división de baloncesto era la más pobre en términos de obtener beneficios. A Sonny no le hizo ninguna gracia enterarse de que el eslogan de la empresa era Just Do It. Estaba tomado de las últimas palabras de un condenado a muerte que esperaba a un tirador para ejecutarlo. Entonces se celebró una reunión en la división de marketing dirigida por Rob Stracer para determinar a qué novato de la NBA se iban a dirigir ese año para que se convirtiera en el embajador. La primera elección posible era Hakeem Olajuwon. Era imposible abordarlo ya que no elegiría a Nike. El siguiente elegido, Sam Bowie, ya había sido contactado por Converse, al igual que el tercer elegido, Michael Jordan, que había estado a punto de llegar a un acuerdo con Adidas. La reunión no dio resultados, así que Rob optó por marcharse y fue seguido por Sonny. Ambos acabaron charlando en el baño. Sonny propuso entonces un nombre, el cual deberían elegir, y este era Michael Jordan, pero Rob se opuso porque Jordan sería demasiado caro para abordarlo. El presupuesto que Nike había preparado era solo de $250,000 y con eso se pretendía entonces contratar a 3 jugadores. Sonny fue entonces al despacho de Phil Knight, el director general de la empresa de Nike. Quería entonces confirmar el presupuesto, pero Phil no le hizo ninguna gracia porque el año pasado la empresa experimentó un descenso en los ingresos, así que el consejo que surgió fue disolver la división de baloncesto, ya que no aportaba muchos beneficios a la empresa. A pesar de esto, Sonny siguió pidiendo un aumento del presupuesto hasta duplicar la oferta, a lo que Phil se negó inmediatamente. Sonny protestó porque sabía cuántos ingresos habían obtenido por la venta de zapatillas para correr. La empresa no debería ser tacaña con la división de baloncesto. Phil explicó entonces que la gente lleva zapatillas de baloncesto si quiere jugar baloncesto, pero las zapatillas para correr se pueden utilizar en muchas ocasiones, por lo que son más rentables. Sonny siguió creyendo que el baloncesto también era rentable. Sonny continuó realizando su encuesta, incluso observó a figuras que eran embajadores de productos de cereales y demás. Tampoco se olvidó de preguntar a la gente sobre jugadores de baloncesto que tuvieran un futuro brillante. Una noche en casa de Sonny, estaba viendo 2 programas a la vez. El primero, un anuncio de una raqueta de tenis con Arthur Ashe como embajador. La empresa fabricaba un producto que se adaptaba al carácter del usuario. El segundo era una grabación de video de Michael Jordan cuando hizo un tanto decisivo para Carolina del Norte. A Sonny le cayó como un rayo mientras veía la emisión. Repitió la escena varias veces. Al día siguiente, Sonny acudió entusiasmado al despacho de Rob y le enseñó lo que había visto la noche anterior. A Rob no le pareció nada especial, pero Sonny le dio otro punto de vista de lo que había visto. En ese momento crucial, el balón no pasó a James Worthy, un jugador veterano, sino a Michael Jordan, un adolescente de 18 años. Sonny pensó que el entrenador había confiado los últimos segundos decisivos de un partido a un adolescente de 18 años, que no tenía ninguna carga para desempeñar un papel importante. Sonny vio un aura de grandeza en Michael Jordan, lo que hizo estar aún más seguro y decisivo de querer reclutarlo. Haría cualquier cosa por fichar a Michael Jordan y no le interesaba
otros 3 jugadores. Rob rechazó firmemente la propuesta porque no quería jugárselas con un solo jugador. El presupuesto debía seguir repartiéndose entre 3 jugadores. Además, si querían ofrecer $250,000, Adidas podría competir con ellos y la oportunidad de conseguir un embajador se esfumaría si solo se dirigían a un único jugador. Sony expresó entonces su idea a Howard White, que también se mostró escéptico ante la posibilidad de que Phil aceptara la propuesta de Sony. Sony mismo no estaba preocupado por ello, lo que pensaba era cómo acercarse a Michael Jordan, que había dicho claramente que era un fan de Adidas, lo que sería un verdadero reto para acercarse a Michael Jordan. Sony llamó a David Falk, el agente de Michael Jordan, y pidió programar una reunión con Michael Jordan. David fue bien directo al punto de que eso no iba a suceder. El propio Michael Jordan le había dicho que no quería reunirse con nadie ni con Nike. Sony intentó recordarle a David que Adidas era una marca desarrollada por los nazis y que ellos no debían hacer contrato con una marca de zapatillas de una generación asesina. David se irritó y finalmente confirmó con Sony que Michael Jordan solo se reuniría con Converse y con Adidas. Mientras Adidas y Converse ya tenían lista la oferta oficial, Nike aún no lo había preparado. Phil quería tener una reunión con Michael Jordan antes de poder hacer la oferta oficial, lo que iba en contra de lo que dijo David Falk, de que solo aceptaban solicitudes de reunión con marcas que habían enviado una oferta oficial. Sony fue entonces a reunirse con George Raveling, un entrenador de baloncesto del equipo olímpico estadounidense, que también era íntimo de Michael Jordan. George dijo que Michael Jordan había dicho que no quería unirse a Nike porque al parecer las zapatillas no le parecían de mucho agrado, aunque Nike ofrecía una prima y el coche de sus sueños por el acuerdo. Él todavía no quería unirse a la firma ni hacer un contrato con ellos. Aunque su equipo estaba patrocinado por Converse, él llevaba zapatillas Adidas durante los entrenamientos y solo se ponía las del patrocinador antes de empezar el partido. George dijo que la única que tenía razones y reservas sobre el acuerdo de Jordan era su madre, Dolores Jordan. Sony pensó en ir directamente a la familia de Michael Jordan, pero George le advirtió de que Sony sería despedido si realizaba un acto tan poco ético. Sony comprendió las consecuencias y lo sacrificaría todo para sellar ese acuerdo. Luego, él le transmitió esto a Howard White. Él podía entender las aspiraciones de Sony, que aunque se lo prohibieran, seguiría sin querer escucharlo. Así que Howard no se lo prohibió, porque sabía que Sony conocía las consecuencias. Sony fue a Carolina y fue recibido por el padre de Michael Jordan muy amistosamente. Se vio que la madre de Michael Jordan era la que tenía el mando en la casa. En aquel momento Sony no había conocido a Michael Jordan y Dolores quería que Sony fuera capaz de convencerla a ella primero. Sony intentó cambiar la postura de Dolores, diciéndole que si Michael Jordan sellaba un contrato con Converse, sería uno más de los grandes jugadores contratados por la compañía, mientras que si firmaba por Adidas, la compañía estaba pasando por un gran problema tras la muerte de Avi Dassler. Pero si Michael Jordan se unía a Nike, sería el centro de atención y recibiría un trato especial. Tras escuchar la explicación de Sony, todos se enfurecieron. David Falk se enfadó por el comportamiento descortés de Sony, y aunque al final transmitió un mensaje de Dolores de que Michael Jordan estaba dispuesto a reunirse el próximo lunes por la noche, Phil también estaba furioso con el comportamiento de Sony y consideraba que había ido muy lejos, excediéndose los límites de su cargo. Pero a pesar de estar enfadado, dejó que Sony hiciera la reunión, pero en ese momento todavía no quería hacer una oferta oficial. Se lo pensaría y quizás incluso cancelaría la reunión. Sin embargo, Sony seguía insistiendo en su propuesta. Sony se reunió con Rob, que estaba entusiasmado con la idea de reunirse con Michael Jordan. Sony entró inmediatamente a la sala creativa y pidió que le hicieran un prototipo de zapatillas para enseñárselas a Michael Jordan. También pidió que las zapatillas estuvieran especialmente diseñadas con el carisma y las características de Michael Jordan y que se diera prioridad al aspecto del diseño antes que a la función. El diseñador solo tenía unos días para completar esto. Michael Jordan celebró por fin su primera reunión con el primer posible patrocinador, es decir, la empresa Converse. Le dieron impresiones de los anuncios de Converse protagonizados por Mike Johnson, Larry Bird y Julius Erving. Dolores empezó a comprender que su hijo solo sería el número 4 de esa empresa. Empezó a entender lo que Sony le dijo la última vez. De vuelta a Nike, Peter Moore, el diseñador, había terminado el prototipo de zapatilla para Jordan, pero todavía habían cosas que no estaban hechas a la medida de las expectativas. El color predominante era el blanco.
Peter explicó que el diseño que había hecho se ajustaba a las normas de la NBA, según las cuales todas las zapatillas que llevaban los jugadores debían ser de color blanco dominante, y si el jugador desobedecía las normas, se le impondría una multa de $5,000 por partido. Rob propuso entonces que le dieran el color rojo dominante, de acuerdo con los colores de los Chicago Bulls, y ellos pagarían todas las multas que se impusieran a Michael Jordan. Estuvieron de acuerdo con la propuesta y se pusieron manos a la obra. A Peter se le ocurrió entonces otra idea: bautizar las zapatillas con el nombre de Air, que estaba previsto aplicar a otro producto, y poner después el nombre de Michael Jordan. Así nació Air Jordan, la legendaria zapatilla de baloncesto de Nike. Este trío se quedó hasta tarde en la noche en la oficina, incluso acudió el fin de semana para terminar la presentación antes de reunirse con Michael Jordan. El propio Peter había terminado con el diseño final, un diseño que dejó a todos boquiabiertos. El sábado los padres de Michael Jordan tuvieron la reunión con Adidas, les mostraron varios modelos de zapatillas que serían presentados a Michael Jordan. DeLoris no estaba satisfecha con los resultados del diseño, además se dio cuenta de que Adidas no parecía tener a una persona principal que tomara las decisiones, como se lo había mencionado Sony. En la oficina de Nike ese domingo por la tarde, Phil pasó por allí y vio que su equipo intentaba desesperadamente cumplir con la reunión de la mañana siguiente. Sin embargo, sin ningún preámbulo, Phil preguntó inmediatamente por el nombre de la zapatilla. Sony mencionó que el nombre era Air Jordan, que la noche anterior le había dicho Peter. Phil dudó con ese nombre por un momento, pero finalmente aprobó tener la reunión al día siguiente. Así que esa noche el equipo empezó a organizar la oferta y la estrategia de la reunión. Parecían entusiasmados y seguros de que sin duda serían capaces de hacerlo. Al día siguiente, efectivamente, la oficina de Nike, que se encontraba en una zona cercana a las montañas de Oregon, acogió la llegada de la futura leyenda Michael Jordan y sus padres. DeLoris, la madre de Michael Jordan, le dijo a Sony que su hijo podría parecer desinteresado, ya que ella le había obligado a acudir a la reunión. Michael Jordan parecía realmente desinteresado en responder a Sony y a Bob, que intentaron bromear con él. Afortunadamente, Howard White estaba allí para romper el hielo. Michael Jordan se sintió atraído después de ver los prototipos de zapatillas que se habían preparado. Las primeras Air Jordan eran de un color rojo dominante, idénticos a las camisetas del Chicago Bulls. Sony y Rob mencionaron que estaban dispuestos a pagar la multa. Phil se presentó algo tarde para dar la impresión de ser alguien que estaba demasiado ocupado, pero que había ahorrado tiempo para presentarse allí en la reunión con ellos, una reunión tan importante. Rob hizo entonces una presentación de marketing sobre el plan de publicidad de medios impresos, mientras mostraba una presentación que aburrió a Sony. De repente Sony le pidió a Rob que dejara de mostrar la presentación y comenzó una oratoria inspiradora que conmovió los corazones de Michael Jordan y su familia. Él explicó que Michael Jordan podría conseguir todo el dinero y la fama si firmaba un contrato con otras marcas, pero Nike tenía algo diferente. Lo que conseguiría sería la eternidad. Las zapatillas eran solo zapatillas hasta que alguien las pisa. Todos se olvidarían de su tiempo hasta si hubiera pasado, pero no con el nombre de Michael Jordan y sus zapatillas, las Air Jordan. Nike llevaba la misión de hacer el nombre de Michael Jordan una leyenda que duraría para siempre. Aquella afirmación dejó sin palabra a la familia Jordan. Phil le entregó inmediatamente la carta oficial de la oferta que había preparado, la mayor oferta de contrato que jamás habían hecho con un deportista. Nike había estado tratando de encontrar a la estrella y estaban seguros de que Michael Jordan era el elegido. La oratoria había convencido a DeLoris. Luego trajo el contrato y les pidió que esperaran. El equipo había visto la señal de que la reunión había conseguido persuadir a la superestrella para que se olvidara de Adidas. Phil se mostró muy respetuoso con el discurso de Sony, que a él había pronunciado antes, aunque se sintió un poco ofendido por la afirmación de que sus nombres caerían en el olvido. Como fundador de Nike, Phil estaba seguro de que su nombre estaba en el mismo nivel al de otras leyendas como Kareem Abdul-Jabbar. Él le dijo a Sony que se pusiera en contacto de inmediato y aceptó el contrato. Optó por lograr utilizar el eslogan que utilizó la primera vez que fundó la empresa, de arriesgarse. Sony se puso entonces en contacto con DeLoris y le dijo que la empresa estaba dispuesta a aceptar todas las peticiones. Ahora que habían conseguido enganchar su estrella, Sony pidió a Rob que entraran en la sala de la oficina, donde anunció que habían conseguido reclutar a una futura estrella para el contrato más exitoso de la historia de la empresa. Gracias a las ventas de zapatos, lo que Phil había soñado anteriormente de ganar $3 millones en un año se hizo finalmente realidad.
superando incluso las expectativas. Solo en el primer año, las ventas de las primeras Air Jordan generaron 162 millones de dólares y los extraordinarios ingresos de las primeras Air Jordan cambiaron la imagen de Nike al instante. Air Jordan generó para Nike unos ingresos medios de 4.000 millones de dólares al año y para el propio Mike Jordan unos ingresos pasivos que siguen fluyendo hasta ahora. Aproximadamente 400 millones de dólares se convierten en su salario habitual cada año gracias a las ventas de las zapatillas Air Jordan. Después de las primeras Air Jordan, Peter Moore propuso una nueva idea de logotipo para las zapatillas, una silueta de Michael Jordan que sacó de una foto mientras él jugaba. El contrato de Michael Jordan con la empresa Nike había revolucionado el modelo de contrato entre producto y jugadores y este se sigue aplicando hasta ahora.